En plena transmisión en directo, un periodista ateo se atrevió a desafiar a Nayib Bukele con un comentario burlón sobre su creencia religiosa. Nadie anticipaba lo que sucedería a continuación. Las palabras del presidente fueron tan contundentes que dejaron a todo el estudio sin habla. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué su respuesta generó tanta polémica? Quédate hasta el final, porque te va a sorprender. ¿De verdad cree que Dios existe, señor presidente, en pleno siglo XXI? La pregunta, cargada de sorna, resonó en el estudio en silencio absoluto. Las cámaras seguían grabando mientras la mueca sarcástica del entrevistador, Carlos Rodríguez, se acentuaba con la expectativa de ver al mandatario salvadoreño acorralado. Los minutos siguientes se transformarían en uno de los instantes más recordados de la televisión latinoamericana, impulsando reflexiones sobre el respeto, la fe y la libertad de expresión en toda la región. Nayib Bukele, célebre en el mundo entero por su forma enérgica de gobernar y por la transformación que ha vivido El Salvador durante su mandato, se encontraba ante otro desafío crucial. Esta vez, sin embargo, no se trataba de economía o políticas de seguridad, sino de algo más íntimo, su fe, puesta en entredicho en un canal nacional. El sofisticado estudio de televisión, equipado con tecnología de vanguardia, fue testigo de un enfrentamiento que traspasaría las fronteras nacionales y se convertiría en un referente de dignidad y respeto mutuo. Carlos Rodríguez no era cualquier entrevistador. Durante más de 20 años de carrera, su fama se construyó con un fuerte escepticismo y con críticas severas a quienes entrevistaba. Ateo declarado, tenía la costumbre de provocar a figuras públicas por sus convicciones religiosas, pero esta vez su intento de ridiculizar a Bukele derivó en una lección sobre la libertad de creencias, y ese choque resonaría en toda América Latina. Desde el inicio de la grabación se percibía la tensión en el ambiente. El equipo de producción, acostumbrado a los métodos provocativos de Rodríguez, advirtió que algo singular estaba por ocurrir. Las potentes luces realzaban cada detalle de los rostros de los protagonistas de ese instante histórico. Todo parecía alinearse para que aquella velada se convirtiera en uno de los acontecimientos más comentados de la televisión hispana. Antes de continuar con esta historia tan impactante, si tú también estás de acuerdo en que el respeto debe primar ante cualquier diferencia, deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿te has encontrado alguna vez con discriminación por tu fe? Tu apoyo nos ayuda a seguir ofreciéndote contenido significativo como este. Las redes sociales estaban a punto de entrar en ebullición. En apenas unas horas, la contestación de Bukele se volvería viral, siendo compartida millones de veces y superando fronteras e idiomas. Se sumarían a la discusión grupos de diversas religiones e, incluso, personas ateas, que coincidieron en subrayar la importancia de respetar las opiniones de cada individuo. Pero, ¿qué ocurrió exactamente en aquel estudio? ¿Cómo llegó una simple entrevista a convertirse en un momento histórico que impulsó una conversación global sobre la tolerancia y el respeto? El programa Confronto Directo ya gozaba de renombre por sus intercambios llenos de polémicas y debates encendidos. Emitido en un horario estelar, llegaba a millones de televidentes en toda Latinoamérica. Esa noche en particular, la audiencia se disparó. La presencia de Nayib Bukele, uno de los presidentes más relevantes y discutidos de la región, prometía mucha fricción y revelaciones decisivas. Las primeras preguntas avanzaron según lo previsto. Se abordaron economía, seguridad nacional y relaciones internacionales. Bukele respondió con la seguridad que lo caracteriza, manejando datos y manteniéndose tranquilo. Pero el tono empezó a tensarse cuando Rodríguez decidió volcar la conversación hacia el ámbito personal. Las cuestiones sobre religión, inicialmente sutiles, no tardaron en transformarse en ataques frontales a la fe del mandatario. El equipo técnico compartió miradas de nerviosismo al notar que Rodríguez tenía todo calculado para desequilibrar al presidente. El entrevistador, reconocido por arrinconar a sus invitados e incitarlos a respuestas explosivas, parecía decidido a ese objetivo. Su estrategia era evidente: convertir la espiritualidad de Bukele en objeto de burla pública. Mientras las redes sociales empezaban a difundir extractos de la entrevista, los productores, observando desde la sala de control, comprendieron que iban a presenciar algo extraordinario. Las cámaras enfocaron el rostro del presidente, capturando hasta sus más leves expresiones, mientras unas cámaras secundarias registraban la creciente expectación. Nadie podía anticipar que ese preciso instante impulsaría un debate profundo sobre la libertad de culto y de expresión.
La entrevista comenzó puntualmente a las 8 de la noche, horario cumbre de la televisión salvadoreña. Carlos Rodríguez, con un traje impecable en tono gris y corbata azul oscura, mantenía su distintivo aire de superioridad intelectual. Frente a él, Bukele lucía un atuendo juvenil y relajado, con camisa blanca y chaqueta oscura. Su aplomo resistía las provocaciones crecientes del periodista. Durante la primera hora, el guión se cumplió sin sorpresas. Rodríguez cuestionó las decisiones económicas de El Salvador, la adopción controvertida del Bitcoin y las medidas contra las pandillas que habían transformado el panorama local. Bukele respondió con estadísticas y su habitual estilo elocuente, sin dejar huecos que el entrevistador pudiera aprovechar. «Presidente Bukele», comenzó Rodríguez, acomodándose los anteojos con dramatismo. «Muchos intelectuales y científicos ven la religión como un rezago de épocas menos avanzadas. ¿Cómo explica usted sus referencias constantes a Dios en discursos oficiales? ¿No cree que eso puede manipular a la población con menor instrucción?» Su tono denotaba arrogancia y una chispa de satisfacción brillaba en su mirada. El plató quedó en silencio. El equipo de producción, pese a estar habituado al estilo incendiario de Rodríguez, advirtió que había ido demasiado lejos. Sin embargo, Bukele mantuvo la serenidad, esbozando apenas una leve sonrisa. «¿No considera que es contradictorio?», continuó Rodríguez, inclinándose hacia él. «Gobernar un país moderno, implementar avances como el Bitcoin y a la par aferrarse a creencias místicas de la Edad Media. ¿Cómo reaccionan sus socios internacionales ante semejante rareza?». La palabra rareza salió con evidente connotación peyorativa. Mientras tanto, en la sala de control observaban la transmisión simultánea de las reacciones en las redes sociales. Los hashtags vinculados a la entrevista, a Bukele y a Rodríguez subieron como la espuma. La audiencia se polarizó. Unos celebraban la valentía de Rodríguez, mientras otros reprochaban su absoluta falta de respeto. La cámara principal no se apartaba ni un segundo de Bukele, captando en su rostro una calma tensa que prometía una réplica contundente. «¿Sabes, Carlos?», empezó Bukele con voz serena, en claro contraste con la hostilidad del otro. «Es curioso cómo asocias la fe con la falta de instrucción». Hizo una pausa breve. «Dime, ¿conoces a Francis Collins?». Rodríguez frunció el ceño, sorprendido por el giro inesperado. «El científico estadounidense», respondió, intentando disimular su desconcierto. «Exactamente», continuó Bukele. «Quien lideró el proyecto Genoma Humano, uno de los avances científicos más importantes de la humanidad, es cristiano, lo mismo que Georges Lemaitre, el sacerdote católico que formuló la teoría del Big Bang». La sonrisa engreída de Rodríguez empezó a desdibujarse. Su argumento que equiparaba fe e ignorancia se derrumbaba ante esos ejemplos históricos, pero Bukele apenas había comenzado. «Mira, respeto mucho tu derecho a no creer en Dios, es una elección tan válida como la mía de creer. Lo que me inquieta es que uses tu posición para alentar la intolerancia, sea religiosa o antirreligiosa». Unas cámaras secundarias registraban al equipo de producción con gestos de incredulidad. Por primera vez en mucho tiempo, Rodríguez parecía haber perdido las riendas de la entrevista. «Pero, presidente», trató de insistir Rodríguez, «no puede negar que a lo largo de la historia se ha utilizado la religión para subyugar a las masas». «Permíteme interrumpirte», señaló Bukele con determinación pero sin alzar la voz. «El ateísmo también se ha empleado para oprimir. El problema no es la creencia o la falta de ella, sino cómo se ejerce el poder para imponer visiones del mundo. ¿No crees que eso es lo que intentas hacer ahora mismo?». El silencio que siguió retumbó. Rodríguez abrió y cerró la boca en repetidas ocasiones, incapaz de formular respuesta. En años de programa era la primera vez que el entrevistador más temido lucía desarmado. Las redes sociales respondían con fervor. Al instante, fragmentos de la entrevista eran compartidos y subtitulados en varios idiomas. «Pero, presidente», prosiguió Rodríguez, intentando recomponerse, ¿no considera que al mezclar Estado y religión retrocedemos en el tiempo? ¿Cómo justifica las oraciones públicas en actos oficiales? Trataba de retomar la ofensiva, aunque su confianza se había resquebrajado. Bukele se inclinó ligeramente hacia adelante. «Aclarémoslo. Expresar tu fe no es lo mismo que imponerla. Cuando rezo en público, no obligo a nadie a rezar a mi lado. Igual que cuando tú proclamas tu ateísmo, no estás forzando a los demás a renunciar a su fe. ¿O sí?».
Esa última pregunta quedó suspendida como una daga en el aire. Rodríguez tragó saliva. En la sala de control, los productores seguían la escena con fascinación. Uno susurró: «Esto se va a hacer viral como nada antes visto». Lo que muchos no entienden, continuó Bukele, ahora con un tono más enfático, es que el verdadero laicismo no implica la anulación de la religión, sino la libertad de profesar una creencia o de no profesarla. Cuando sugieres que un líder político no debería manifestar su fe, en realidad no promueves el laicismo. Estás defendiendo una forma de censura religiosa. Las cámaras no perdían detalle de cada matiz, mientras Rodríguez, hasta entonces maestro de las situaciones tensas, dejaba entrever señales de turbación. ¿Pero sus invocaciones no avergüenzan a los ciudadanos no creyentes?, se atrevió a preguntar Rodríguez con un ligero temblor en la voz. ¿No cree que sería más sensato mantener tales convicciones en el ámbito privado? Bukele esbozó una sonrisa tranquila. ¿Sabes qué es lo que en verdad avergüenza a la población, Carlos? La intolerancia, sea religiosa o antirreligiosa. Si un ateo se expresa abiertamente, apoyo su derecho a hacerlo, y lo mismo con alguien que tenga fe. Eso es democracia. En las redes, el caos era total. Miles de comentarios por minuto alababan a Bukele, mientras otros se mostraban impactados por la postura vacilante de Rodríguez. El hashtag número Pera Bukele Resposta, entre otros, trepó con rapidez en la lista de tendencias mundiales. «Pero, presidente», Rodríguez lo intentó una vez más, con un timbre de voz que traslucía desesperación. ¿No cree que su postura teísta puede alejar a sus socios progresistas en el extranjero? Interesante pregunta, replicó Bukele con su calma habitual. ¿Se supone que ser progresista equivale a rechazar cualquier forma de fe? ¿No es eso otro prejuicio? Muchos de los grandes defensores de los derechos humanos de la historia fueron profundamente religiosos. Martin Luther King era reverendo, Desmond Tutu fue arzobispo y Dom Elder Cámara era obispo católico. El estudio permanecía en vilo, capturando al detalle cada palabra. El equipo, los productores, incluso los guardias de seguridad se hallaban inmóviles ante el intercambio de posturas. Rodríguez lucía ahora más pequeño, casi encogido en su silla. El progreso genuino, siguió Bukele, no consiste en suprimir nuestras diferencias, sino en saber respetarlas. Ridiculizar la fe de otro, sea un presidente o un ciudadano cualquiera, no impulsa el avance. Es la misma clase de intolerancia que dices combatir. Esas frases calaron hondo y la discusión en redes aumentó exponencialmente. En TikTok, Instagram y Twitter, los videos con cortes de la entrevista se reproducían sin cesar, acompañados de reflexiones y análisis políticos. Rodríguez, viendo que se quedaba sin cartas, forcejeó para desviar la conversación. Pero cada intento reforzaba el mensaje de tolerancia de Bukele. Faltaba poco para el final de la emisión. Con evidente nerviosismo, Rodríguez trató de hilvanar un último argumento para recobrar cierto dominio. «Presidente Bukele, usted habla de respeto, pero ¿no teme que su postura esté impulsando un retroceso al oscurantismo? En un mundo cada vez más racional». «Detente ahí, Carlos», lo interrumpió Bukele con aplomo. «¿Ves cómo insistes en esa falsa contraposición entre fe y razón?» Einstein comentaba algo parecido a que la ciencia sin religión es defectuosa y la religión sin ciencia es ciega. No necesito que estés de acuerdo con mis creencias. Quiero mostrar que es posible gobernar de forma moderna, basarse en evidencias y, aún así, mantener la fe. Las cámaras capturaron la expresión de desamparo de Rodríguez. Su rostro, antes marcado por una sonrisa desafiante, mostraba sorpresa y bochorno. «¿Sabes, Carlos?», prosiguió Bukele. «Cuando arrancó esta entrevista, evidentemente buscabas exhibirme como alguien atrasado, pero lo que realmente pusiste de manifiesto fue el prejuicio que todavía persiste hacia quienes creen en Dios en pleno siglo XXI». «Interesante pregunta», replicó Bukele con su calma habitual. ¿Se supone que ser progresista equivale a rechazar cualquier forma de fe? ¿No es eso otro prejuicio? Muchos de los grandes defensores de los derechos humanos de la historia fueron profundamente religiosos. Martin Luther King era reverendo, Desmond Tutu fue arzobispo y Dom Elder Cámara era obispo católico. El estudio permanecía en vilo, capturando al detalle cada palabra.
El equipo, los productores, incluso los guardias de seguridad se hallaban inmóviles ante el intercambio de posturas. Rodríguez lucía ahora más pequeño, casi encogido en su silla. El progreso genuino, siguió Bukele, no consiste en suprimir nuestras diferencias, sino en saber respetarlas. Ridiculizar la fe de otro, sea un presidente o un ciudadano cualquiera, no impulsa el avance. Es la misma clase de intolerancia que dices combatir. Esas frases calaron hondo y la discusión en redes aumentó exponencialmente. En TikTok, Instagram y Twitter, los videos con cortes de la entrevista se reproducían sin cesar, acompañados de reflexiones y análisis políticos. Rodríguez, viendo que se quedaba sin cartas, forcejeó para desviar la conversación, pero cada intento reforzaba el mensaje de tolerancia de Bukele. Faltaba poco para el final de la emisión. Con evidente nerviosismo, Rodríguez trató de hilvanar un último argumento para recobrar cierto dominio. Presidente Bukele, usted habla de respeto, pero ¿no teme que su postura esté impulsando un... En las redes, el fuego no cedía. El hashtag #NúmeroPera Bukele. Respuesta batía récords y miles de personas de distintos países y culturas comentaban el suceso. Lo que muchos no comprenden, continuó Bukele, es que la verdadera modernidad no anula la fe, sino que crea sociedades donde quienes creen y quienes no creen puedan convivir en armonía. El Salvador es un país laico y lo seguirá siendo, lo que implica que todos tienen derecho a vivir su religiosidad o su escepticismo de forma libre. Rodríguez, ya consciente de que la batalla estaba perdida, hizo un esfuerzo final por sostenerse con dignidad. Pero, presidente, ¿no cree que su posición... ¿Temer? Lo interrumpió Bukele, sonriente. Lo único que debemos temer es normalizar la intolerancia, sin importar la forma que adopte. Cuando alguien de tu trayectoria recurre a la burla contra la fe ajena, ¿qué señal se transmite a los millones que ven esta entrevista? De nuevo se hizo el silencio. En la sala de control, los productores se quedaron sin palabras. «Esto va a ser un hito en la televisión», susurró uno de ellos. «Permíteme concluir con algo positivo», añadió Bukele, suavizando el tono. Esta charla, que empezó como un intento de exhibir al otro, puede convertirse en una ocasión para reflexionar, no sobre religión contra ateísmo, sino sobre tolerancia frente a intolerancia. Las cámaras captaron la incomodidad de Rodríguez. El antes altivo entrevistador apenas pudo asentir. Todos los presentes en el estudio sintieron que habían presenciado un suceso irrepetible. «Y a quienes nos siguen», continuó Bukele mirando fijamente a la cámara principal. «Independientemente de sus creencias, recordemos que el respeto no es opcional, sino el fundamento de una convivencia civilizada. Si aprendemos a apreciar las diferencias, toda la sociedad se beneficia». El director del programa se dio cuenta de la relevancia monumental de lo que estaba ocurriendo y permitió que las cámaras continuaran grabando, incluso cuando el horario del programa había finalizado. Era imposible interrumpir ese instante histórico. Rodríguez, esforzándose por conservar algo de profesionalismo, balbuceó: «Gracias, presidente, por esta conversación tan esclarecedora». Se notaba que su voz ya no contenía las habituales pinceladas de ironía. El efecto se sintió de inmediato. En segundos, las redes ardían con una oleada de reacciones sin precedentes. Los videoclips de la contestación de Bukele se viralizaron en varias plataformas, con subtítulos en diferentes lenguas, acumulando millones de reproducciones en cuestión de horas. Ya sin cámaras, el estudio quedó envuelto en una atmósfera de asombro colectivo. El equipo de producción, que normalmente se apresura a desinstalar todo, se mantuvo inmóvil, digiriendo el suceso. Carlos Rodríguez, cuyo estilo altivo tras las emisiones era parte de su sello, se marchó del plató con prisa, claramente aturdido. Los productores entendieron enseguida que aquello trascendía la política para volverse un acontecimiento de significado más amplio. Había sido una lección sobre la dignidad, la tolerancia y el respeto. No tardaron en anunciar que el contenido íntegro estaría disponible en redes sociales. Más tarde, rostros importantes de diversas corrientes políticas y religiosas se pronunciaron al respecto. Sacerdotes, defensores del ateísmo, políticos de distintos bandos e influencers digitales analizaron y compartieron el video. Lo más sorprendente fue la inusual unidad de criterio. Más allá de la fe personal, el discurso de Bukele sobre la importancia de respetar las creencias del otro había calado hondo.
Esto que vimos no fue solo un presidente defendiendo su religiosidad, comentó un analista político famoso en su podcast. Fue una demostración de cómo se puede forjar una sociedad pluralista en la que posturas distintas coexisten en un clima de mutuo respeto. En las calles de San Salvador, la gente se reunía en plazas y cafés discutiendo lo sucedido. Grupos tradicionalmente opuestos hallaron en las palabras de Bukele un punto de partida para el diálogo. La entrevista dejó sobre la mesa asuntos de relevancia. ¿Cómo enfrentamos a las personas con ideas distintas a las nuestras? ¿Con qué frecuencia las desacreditamos y de qué manera construimos una convivencia basada en la comprensión mutua? Esta es la ocasión para que cada uno aporte su granito de arena en la edificación de una sociedad más respetuosa y tolerante. Tal como dejó claro Bukele, no es necesario coincidir con todas las creencias, pero sí respetar el derecho de cada cual a pensar según su conciencia. Si este mensaje te ha conmovido, no te lo guardes, compártelo con tus seres queridos. Deja un me gusta para que más personas puedan conocer este mensaje de tolerancia. Suscríbete al canal para recibir más contenido que promueva la reflexión y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Y ahora deseo saber de ti. ¿Alguna vez experimentaste algo parecido? ¿Cómo afrontaste esa situación? Deja tu historia en los comentarios. Podría servir de ejemplo e inspiración para otros en la búsqueda de mayor empatía en su día a día. No olvides que el respeto no es algo opcional, sino la base de una sociedad plenamente civilizada. Como demostró Bukele durante aquella entrevista inolvidable, es posible mantenerse firme en nuestras convicciones sin menospreciar las de los demás. Es factible actuar con determinación y a la vez respetar a quien piense de manera distinta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Juntos podemos promover el cambio, video a video, reflexión a reflexión y ejemplo a ejemplo. Este es el momento de que cada uno contribuya. Deja tu me gusta, comparte este contenido y propaguemos un mensaje de respeto y tolerancia al mayor número de personas que podamos. El mundo necesita más que nunca diálogo, comprensión y respeto mutuo. Y recuerda, nos vemos en el siguiente video con más historias que inspiran y más reflexiones significativas para nuestras vidas. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.